Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Otra vez, gracias Carlos y Richard, son muy amables. El libro es parte de una trilogía que estoy escribiendo sobre temas bíblicos. El primero es Técnicas de Análisis de Investigación, que ese es el estudio, el acercamiento crítico que se le hace al texto desde seis ópticas diferentes. El segundo libro es el que tenéis en vuestra mano, que es el de Fuentes, el otro, el que estamos hablando ahora, que es el que, exacto, es el que nos dice que el texto del Nuevo Testamento no surge ex nihilo, de la nada, sino que los redactores hacen un trabajo de investigación serio, hacen una interpretación hacen un midrash que da como resultado el Nuevo Testamento, etcétera. Y el que estoy escribiendo ahora, que lo terminaré en algún momento este año, que ya estoy adelantado, estoy emocionado con este trabajo, que es el último de esta trilogía bíblica, es el que nos habla de que tanto el Nuevo Testamento como la teología cristiana tiene sus raíces en la filosofía griega y tiene sus raíces en el pensamiento, en el contexto sociocultural de los judíos griegos de Alejandría. Wow. No en los de Israel, sino en los de Alejandría. Entonces, el máximo expositor de ese pensamiento griego es Pablo. Ese es el trabajo para ya ubicar el tema bíblico, ¿no? Ubicar la trilogía sobre los temas bíblicos. Pero hablando de fuentes, básicamente el objetivo, como dice ahí, es demostrar que los redactores del NT no recibieron, no hubo ninguna cuestión fuera de lo normal, sino que hicieron un trabajo humano que la Iglesia canoniza como sagrado y se le da la categoría de inspirado, lo cual yo no tengo ningún problema en creer y enseñar eso. Nada más. Hay una palabra clave que me la he encontrado en casi todo el libro, y la palabra clave es midrash. Profesor Saldívar, ¿qué entendemos por midrash? Porque hay gente en la iglesia, cristianos, como decimos por ahí, cristianos de a pie, que tal vez no llegan a este conocimiento académico. ¿Qué es un midrash y por qué usted como que la utiliza mucho en este libro? Es una especie de interpretación que el redactor del Nuevo Testamento hace de las fuentes que él utiliza, sean canónicas o sean pseudoepígrafes o deuterocanónicas. Pero es más que una interpretación, en esencia es una interpretación que él hace, pero cuando digo que es más, es que hace todo un desarrollo de lo que encuentra en los pseudoepígrafes o lo que encuentra en los deuterocanónicos, etc. Leyendo el libro, me encuentro con otra palabra clave que es así que impacta para las personas que están iniciándose a estos estudios críticos. Dice usted, esta época a la que erróneamente se le conoce como los 400 años de silencio. O sea, a los que erróneamente se le conoce los 400 años de silencio. Ya cuando un cristiano que no está acostumbrado a este tipo de lectura lee eso, dice, pero ven acá, si eso es lo que se nos enseñan en nuestras iglesias. Aquí el autor dice erróneamente. ¿Nos pudiera explicar por qué el término erróneamente? Sencillo.
Y es correcto lo que acabas de decir, Carlos. Cuando yo comencé a estudiar teología hace casi 40 años, Wow. eso era lo que los libros, era lo que los libros nos decían, que de Malaquías a Mateo, pues Dios no había hablado. Ese fue un exabrupto de los académicos de aquella época, porque nunca Dios estuvo más activo que en ese periodo. Wow. Ahí es donde surge toda la escuela de Alejandría. Ahí es donde se forma la Biblia griega. Entonces, ¿cómo se atreven a decir semejante cosa? Ahí es donde surgen todos los libros que sirven de base, digamos, para generar conceptos como el concepto apocalíptico. Todo lo que es la literatura apocalíptica surge en el PI. Los conceptos de Mesías, de resurrección, todo ese tipo de cosas, toda esa teología surge en el PI. Antes del PI no existían dichas cosas. Entonces, ¿cómo se atreve una persona a decir que eso es silencio divino? Es cuando Dios más estuvo activo. Por eso el adverbio erróneamente. Sí, una de las preguntas que tengo en la página 23, usted pone en la introducción los propósitos de la investigación que le da pie al libro. Y en el punto 2 me llama la atención que dice probar que las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento tienen su origen en los pseudoepígrafes, los libros deuterocanónicos, literatura esenia y otros escritos judíos del periodo intertestamentario. Entonces, si la doctrina más importante del Nuevo Testamento tiene el origen en estos libros que no están en las Biblias evangélicas, para decirlo así, porque sabemos que las Biblias católicas sí tienen los deuterocanónicos, ¿quién fue el que hizo circular estos libros para los autores en el siglo I? Déjeme refrasear la pregunta. ¿Quién desarrolló esta literatura? ¿Fueron más los fariseos? ¿Fueron los coranitas? ¿Fueron los saduceos? ¿O fue una combinación de escribas de estos tres grupos? Gran parte de la literatura del PI se da en Alejandría. Es precisamente el libro que estoy trabajando. Por eso es que con eso cierro la trilogía. El chocolate no se batía en Israel, se batía en Alejandría. ¿Por qué? Porque Alejandría era el centro cultural y académico más importante del planeta en aquel momento, porque así fue creado, ¿no? Fue creado por el primer Ptolomeo cuando crea la institución de la biblioteca y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, solo para adelantarles algo, y me salgo de la pregunta, pero solo para adelantarles, sí, y después conectarla con la pregunta, la versión de la Septuaginta, que no es una versión, eso lo hablaré en otra entrevista, porque esa parte surge como producto de una política de Estado. Es una política de Estado. Bien, entonces, ¿por qué se fraguaba en Alejandría en ese momento todo un movimiento académico? Entonces, gran parte de la literatura, y ahí ya contesto la pregunta, tiene que ver con los judíos intelectuales de esta metrópoli académica, entre otras. Pero también en Israel hubo otro conjunto de eruditos que escriben X o Y cosas, etcétera. Entonces, eran escritos que circulaban como circulan los libros actualmente, solo que en esa época no eran libros, eran papiros, ¿no? Que circulaban esto y lo otro, pero que eran leídos y estudiados no solamente en grupos religiosos, sino que en grupos intelectuales que eran muy conocidos. Sí, y me llama la atención porque y usted lo discute en el libro, hubo un caso que los saduceos le hacen una pregunta al Señor, que de quién iba a ser mujer, ¿verdad? Porque todos los hermanos murieron y le trataron de tentarle quién va a ser mujer en el cielo. Están citando Tobías. Entonces, si esto es literatura de Alejandría, pero los saduceos están en Jerusalén, eran los administradores del templo, o sea que sí tenían rollos y papiros en su diario. Yo sé que esto es difícil de probar, pero es que estoy tratando de conectarme. ¿Por qué los saduceos van a usar una literatura para tentar a Jesús cuando ellos mismos no la aceptaban? Bueno, la razón por qué usan eso, pues ahí lo que básicamente quieren hacer es reducir al absurdo, un argumento de reducción al absurdo. Pero lo que
lo que ocurre no es si creían o no, lo que ya sabemos por lo que dice, por lo que vemos que los saduceos eran estrechos en su mente y no tenían una amplia biblioteca, no aceptaban ningún otro libro, más que la Torá y ese tipo de detalles. Como que limitado. Y el tema de la resurrección, no surge sino en el periodo intertestamentario. Y el primer libro que está considerado dentro del canon es Segundo Macabeos, que es donde se menciona la resurrección, ya en un libro que es considerado dentro del canon. Luego, en algunos otros libros pseudopígrafes comienza a hablarse del tema. Entonces, por lo tanto, para los saduceos, la resurrección era completamente absurda y ridícula, porque en los escritos de la Torá y después en los escritos de los profetas, los libros del Nevi'im, ese concepto no existe porque, como decimos ahí en ese punto que tú acabas de mencionar, resurrección es un concepto del periodo intertestamentario, como lo es el concepto de Satanás, como lo es el concepto de Mesías, entre otros. Son conceptos que no existen en los antiguos escritos judíos, porque nadie manejaba esos conceptos. Entonces, he ahí la reacción de los saduceos. Quieren ridiculizar a Jesús con un libro que para ellos no es sagrado, pero que conocían. Quiero leer un pequeño extracto que esta lectura me va a obligar a formularle una pregunta. Estoy en la página 61 y esta es una de las más que me llamó la atención. Cito aquí, cita en los evangelios. Los evangelios están salpicados de citas y alusiones a narraciones hechas en los libros deuterocanónicos para dejarnos ver a nosotros de forma clara que los redactores del Nuevo Testamento no escribieron ex nihilo, una palabra un poquito difícil. De la nada. Okay. Significa de la nada. Excelente. Sino en el marco de un contexto religioso y literario. Tampoco escribieron de una forma mística mediante una intervención sobrenatural de Dios en la que ellos fueron simplemente marionetas, nada más lejos de la verdad. Me surge esta pregunta. Conocer esta literatura y entenderla no afecta a la llamada inherencia bíblica. No, para nada. El libro que estoy escribiendo ahora prueba que la Septuaginta, que es la base de todo, es la Biblia griega que usaba Pablo y que usaban los cristianos del primer siglo. Exacto. Y la Biblia griega contiene los deuterocanónicos. ¿Y por qué se llaman deuterocanónicos? Quien les puso deuterocanónicos fue el Concilio de Trento en 1546. ¿Y por qué les pusieron deuterocanónicos o segundo canon? No en una forma peyorativa o porque tenían menor importancia. Les pusieron deuterocanónicos porque esos libros no fueron aceptados por ellos sino hasta el Concilio de Trento, el siglo XVI. Por eso. No porque eran menores. Entonces, cuando utilizamos la expresión deuterocanónicos, lo que queremos decir, bueno, es que fueron aceptados en el canon de la Iglesia Católica tardíamente, hasta el siglo XVI. Pero esos libros fueron completamente aceptados por el apóstol Pablo, señores. Wow. Absolutamente, y fueron aceptados por todos los cristianos del siglo I, siglo II y siglo III. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Jerónimo hace la traducción de la Vulgata, ya el idioma griego en el imperio está en decadencia. Por eso era necesario tener otra versión. Entonces, claro, al haber un cambio político, sociopolítico en el imperio, el lenguaje y todo ese tipo de cosas, entonces cayó, la Septuaginta perdió relevancia. Pero tenemos que tener clarísimo que cuando el redactor de segunda de Timoteo 3:16 dice toda escritura es inspirada, que eso se cree fue escrito en el año 60, 70, lo único que tenemos es la Biblia griega, no existe otra cosa. Importante. Entonces, ese dato es importante. Claro que es importante.
Es importante. Yo he escuchado, no sé si usted como pastor ha escuchado, pero esto yo lo he escuchado muchas veces en diferentes púlpitos, en especial la comunidad que es fundamentalista, pero hiper fundamentalista, que prohíben hasta los estudios. Decir a algunos ministros decir desde los altares que leer los apócrifos, esos son del diablo, que no se puede leer, que si te vas a confundir. Y eso lo escuché yo personalmente, porque cuando yo me uno a estudiar críticamente las escrituras, ya llevamos 7 años como estudiante de ciencias bíblicas, pero sin perder la fe, que es importante, mantenerlo un balance, un equilibrio. Escuché estas palabras: los apócrifos son del diablo. Eso no se puede leer. Eso no es bíblico. No son inspirados. Entonces, de la noche a la mañana tenemos un libro, aunque hay varios, pero de la forma que lo detalla este libro, cómo nos enseña que todos esos libros que ha venido condenando cierta parte de la iglesia fundamentalista porque no tiene conocimiento, es la base de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Y voy más allá. Y es interesante ver cómo creemos, o se ha creído por muchos años, que los escritores del Nuevo Testamento bajó Dios, entraron en trance y escribieron el Nuevo Testamento. Y no es así. No es así. Se nos ha enseñado eso muchos años. No es así. Sino que los que estuvieron en la época utilizaron escritos intertestamentarios para las bases teológicas del Nuevo. Eso es algo fantástico y fenomenal que nosotros hemos aprendido en este tiempo. 2 cosas. Permítaseme la sátira. Por favor. Quien dijo lo que tú dijiste sobre los apócrifos es el equivalente como que yo me pusiera a hablar de cardiología ahora. No sé nada de cardiología. Entonces, si yo me pongo a hablar de cardiología, pues es el equivalente. Cierro la sátira. 2, wow. Sobre eso, les recomiendo, ustedes ya saben que ya salió la revista de Biblia y Teología hoy. El segundo artículo lo escribe Ropero. Ahí el hombre hace un trabajo extraordinario donde explica ese tema de lo que perdió el cristianismo y esto. Y otra de las cosas que va a salir en mi próximo libro es que los libros deuterocanónicos siempre estuvieron en la Reina Valera hasta que arbitrariamente alguien que no tenía la facultad para sacarlos lo sacó. Wow. Oye, eso iba a comentar porque Casiodoro, el que va a la Biblia del oso y aún la Biblia del cántaro, ahí están los deuterocanónicos. Totalmente, estuvieron ahí por más de 250 años, hasta que más de 250 años estuvieron en la Biblia Reina Valera, y a partir de 1862, en la versión del 62, ya no aparecieron, y se nos enseñó erróneamente, pero lo que estábamos hablando de que el problema no son los pastores que dicen esos exabruptos en el púlpito o en la cátedra. El problema somos nosotros que creemos eso. Nosotros somos el problema, porque yo decido si acepto o no lo acepto. Ahora, si yo no quiero hacer el trabajo por pereza o por desidia o por lo que sea y me quedo con lo que la otra persona me dice, pues ya está, yo soy responsable de eso. Pero bíblicamente, si voy a tener el espíritu bereano, usamos esa expresión, pues, hombre, para usar la expresión de los jibaritos en Puerto Rico, pues hombre, no me las voy a tragar, voy a investigar para ver si eso no es. Y además, ¿quién me lo está diciendo? ¿Un pastor o una autoridad en Biblia? Porque como una vez yo le dije a mi pastor hace casi 40 años, pero es que fulano de tal dice tal cosa del versículo. Y mi pastor, don Quique, me dijo, pero es que él no es una autoridad en Biblia, Raúl. Y ahí me cayó. Yo no puedo hablar de cardiología porque yo no soy ninguna autoridad en cardiología, señores. Excelente. Yo hablo de lo que sé, pero de lo que no sé, ¿cómo me atrevo? Y repetir cosas que otros dicen es
irresponsable. Pero mira qué interesante lo que nos muestra este libro. En la página 72, en la página 72 nos da una luz bien importante. Dice, una de las expresiones con las que Jesús se identifica en el Nuevo Testamento es la del hijo de hombre. Que si bien es cierto que aparece anunciado en el libro de Daniel, en el libro de Enoch, es en el libro de Enoch donde el concepto es desarrollado de una mejor manera. Así que lo encontramos en Primera de Enoch 48. O sea, profesor, que la fuente de inspiración para el término hijo del hombre es en los Deuteronomios. Por lo menos este es un pseudo epígrafe, es el libro de Enoch. Y el libro de Enoch, mucha gente lo rechaza porque supuestamente no es canónico, pero tenemos que decir una cosa, el libro de Enoch aparece como canónico en la iglesia de Etiopía, y eso hay que recordarlo. Sí, es correcto. La iglesia de Etiopía, por eso se le llama Enoch etíope. Enoch etíope, exacto. Porque es reconocido en el canon de la iglesia ortodoxa de Etiopía. Somos tres grupos de cristianos, los católicos, protestantes y los ortodoxos tienen unas subdivisiones, pues unos de ellos sí lo aceptan. Ahí está explicado bastante bien el título, cuando Jesús se adjudica a sí mismo. Se identifica como hijo de hombre. Está vindicando el concepto del libro de Enoch, lo está vindicando. Es un concepto, es un título mesiánico. Mesiánico. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, y si Jesús lo dijo delante de gente, campesinos, pescadores, comerciantes, significa que esa gente manejaba el concepto, porque no iba a hablar de cosas que la gente no iba a entender. Entonces, cuando él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir, ellos ya sabían todas estas cosas, ellos estudiaban estos libros, porque también es erróneo pensar que solamente leían la Torá, eso es falso. Ellos estudiaban toda esta literatura, estaban familiarizados. Cuando le dice Marta María, sabemos que va a resucitar. ¿De dónde sacaron eso? Lo sacaron de los estudios que ellos recibían en la sinagoga. Cuando le dice Andrés, hemos hallado al Mesías. ¿De dónde salió ese concepto Mesías? El concepto Mesías. Sí, el concepto Mesías. Entonces ellos ya manejaban eso. ¿Qué significa eso? Que el periodo intertestamentario es un periodo de una extraordinaria actividad literaria que pavimenta el camino del Nuevo Testamento y le permite a Jesús desarrollar su ministerio, y la gente ya sabía todas las cosas que él estaba diciendo, incluyendo lo del Hijo del Hombre, entre otras cosas. El Sitzenleben es una expresión alemana que los académicos de la Biblia, introdujeron en la jerga académica para referirse al contexto vital del texto, ¿verdad? Que básicamente tiene que ver con la palabra contexto, pero algo más profundo, los detalles que hay ahí alrededor que da origen tanto en la parte histórica como en la evolución de las tradiciones. Es decir, nunca un texto surge de la nada. Todo texto tiene un Sitzenleben, tiene un contexto, tiene una historia, tiene una situación real alrededor de ese texto, ¿verdad? Entonces, cada pasaje de la Biblia, cada perícopa, esa es la expresión, tiene un Sitzenleben, y eso es lo que hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, no es que yo vengo y leo un pasaje y ya, no. Hay toda una historia, hay toda una situación vital que hay que estudiar para entender por qué se está diciendo ese texto. Entonces voy a poner un ejemplo concreto. Dice, que lo menciono en el libro de Fuentes, cuando Pablo dice el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y tal. Pues tradicionalmente se nos enseñó que Pablo estaba en una cárcel y que Pablo estaba viendo un soldado romano, y no. Cuando leemos nos damos cuenta que él está citando un deuterocanónico. Wow. Está citando un deuterocanónico.
Entonces, ahora, ¿por qué lo cita? Hay que el estudioso va a estudiar el Sitzenleben del deuterocanónico y luego va a estudiar el Sitzenleben de Pablo para formarse por qué el hombre hace el midrash del pasaje. Y entonces, claro, cuando yo tengo la información de uno y tengo la información de otro y yo voy a enseñar eso en una iglesia, eso todo el mundo va a querer escuchar lo que yo quiero decir. Excelente. Entonces el maestro de la Biblia debe hacer ese tipo de trabajo para enseñar la palabra y sacar lo más importante, que esto sí me encantaría dejarlo claro, este tipo de cosas hay que hacerlas y no quedarse allá en el Sitzenleben del original y toda esa historia, todo lo que estamos hablando. Eso no sirve de nada si yo no traigo el texto a la situación real que los seres humanos viven en este momento, a la gente que yo estoy sirviendo. Es decir, yo tengo que hacer el trabajo de traer el querigma, sacar el querigma del contexto sociocultural del agiógrafo y pasarlo por el túnel del tiempo y traerlo para que sea pertinente a la persona que vive o en Louisville, Kentucky, o en Ponce, Puerto Rico. Si no, no sirve el trabajo. Excelente. Ese es el trabajo de los maestros y de los predicadores. Sabemos que, como explicó el profesor, uno de los libros que sacaron de el canon original es el libro de sabiduría. Pero el concepto del diablo, sabemos y entendemos que en la antigüedad no se utilizaba como la palabra diabolos, sino era más un hasatán. Y era un adjetivo calificativo que se fue desarrollando conforme los judíos tuvieron en su cautiverio hasta llegar a los persas, posteriormente el griego, y pasa a ser un personaje. Pero mira qué interesante lo que nos habla el libro de las fuentes de Raúl Saldívar, el concepto del diablo. Y cito la página 58 que está interesante. ¿Cómo se sabe? El Antiguo Testamento no existe el concepto teológico de Satanás o del diablo como existente en el Nuevo Testamento. Este concepto surge en el periodo intertestamentario. Es ampliado por el magisterio de Jesús y es consagrado en la teología de Pablo. En el libro de Sabiduría 2:24 leemos: sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y sufren los que del diablo son. Miren qué interesante. Esto es un dato que mucha gente desconoce y aparece en el libro de Sabiduría. Sí, es correcto. Y el otro libro donde aparece la palabra Satán, refiriéndose a que Satán es acusador, que es como se utiliza. La palabra Satán aparece en el Antiguo Testamento varias veces y se traduce acusar. Cuando se le identifica con el nombre propio del engendro de maldad, entonces es en el libro de Job. Pero el libro de Job, que es canónico, por supuesto, es un libro que se escribe en el periodo intertestamentario, porque recuerden que es parte de los 3 libros sapienciales canónicos, que son Eclesiastés, que es Proverbios, y es el libro de Job. Entonces, en el capítulo 1 de Job vemos que ahí está Satanás y ¿cómo se dice? La reunión que Satanás tiene con Dios por Job y toda esa historia que ustedes ya conocen. Ahora, autores como Archer, por ejemplo, dicen que este libro fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento aún antes de la Torá. Pero cuando nos damos cuenta y revisamos bien el tema, es un libro del periodo intertestamentario. Es un libro sapiencial, que el género sapiencial, al igual que el apocalíptico, surgen en el periodo intertestamentario. Antes no existía ni género apocalíptico ni género sapiencial. Entonces, allí, en los libros sapienciales, fíjense qué interesante, es donde se menciona por primera vez el concepto de Satanás. Ya comienza a hablar en el canónico de Job y en el deuterocanónico de Sabiduría. Quiero agradecerles a ustedes y me siento honrado de que ustedes hayan leído mi trabajo. Estoy sumamente honrado porque cuando uno trabaja
pues su deseo es que haya otras personas que se interesen. Yo les digo a la gente cuando estoy anunciando un libro, si no lo va a leer y estudiar, por favor no lo compre, porque eso me daña. Pero cuando ustedes me dicen que lo ha leído 2 veces, no se imaginan la satisfacción que siento. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, gracias por sus palabras. Bendiciones. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será La emoción de la juventud y el creador. Esta etapa es importante porque aquí en esta etapa, ya desde los 15 a los 25, se reafirma la fe. Es una etapa donde los conceptos se van comprendiendo, se van entendiendo mejor, donde uno entiende cómo es que funciona el asunto de la vida. Por eso, pastores, es tan importante, pero tan importante, que en cada congregación haya un ministerio de jóvenes. En esta etapa es donde una decisión no solamente marca mi vida, sino que marca la de mis generaciones. La Biblia nos dice: acuérdate de tu Creador y hazlo ahora. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.